Hoy vamos a tocar una dimensión, un aspecto de la fe que tiene mucha importancia. A veces pensamos que la fe es una cosa íntima, interior, muy subjetiva, muy de uno, que no tiene que ver con la historia, con la vida. Es mi fe, mi fe. No, hay que tener cuidado porque la fe no es solamente, ni siquiera primariamente, un sentimiento, una creencia, un modo de ver el mundo. Es mucho más. La fe es fe en Jesucristo. Y Jesucristo es la intervención definitiva de Dios en la historia. Es decir, el pueblo de Israel accede a la fe cuando se percata, se da cuenta, acepta que Dios se ha metido en su historia, que Dios está interviniendo, que Dios es compañía en el camino que están haciendo. Entonces, al reconocer a ese Dios compañero, a ese Dios guía, a ese Dios entre nosotros, todo su camino se convierte en un seguimiento de Dios. Dios nos manda salir, salimos. Dios nos manda caminar a la tierra prometida, caminamos. Dios nos dice que no nos juntemos con estos, no nos juntamos. Dios nos dice que nos unamos a aquellos, nos unimos. De tal manera que uno de los elementos más importantes de la fe es que se trata de un encuentro con Dios en la historia, porque Dios camina en la historia con nosotros. La fe exige un tener abiertos los ojos a esta historia donde Dios acontece, donde va a suceder, ahora lo conmemoramos, sucedió el nacimiento, es decir, la intervención definitiva, el Verbo se hizo carne. Abrir los ojos a la historia. ¿Qué acontece? ¿Dónde aparece Dios? ¿Qué significa este acontecimiento desde el camino que vamos haciendo juntamente con Dios? Pero claro, si la fe es ese encuentro en la historia, la fe es un seguimiento en la historia. No se trata solo de decir yo siento, yo pienso, yo creo, no. Es salir, éxodo, y es afrontar la vida, profesión, familia, política, economía, todo, el cada día, en individuo y en sociedad, desde la voluntad de Dios, en compañía con Dios. La fe es compañía. La fe es presencia histórica de Dios. Por eso el que cree no camina solo, y el que no camina solo no elige él solo su camino, sino que lo elige contando, consultando con la persona que le acompaña. Si la fe tiene esta dimensión histórica, si es creer en el Dios que aparece en la historia y creer abriéndose a la historia desde Dios, eso quiere decir que también la fe lleva a tomar postura ante los acontecimientos de cada día desde la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué me pides hoy? ¿Qué trozo de camino tengo que hacer? ¿Por qué la jornada de hoy es nublada o es alegre o es soleada? ¿Qué pretendes tú? ¿A dónde me llevas y a dónde me conduces? Y cuando llego a esta encrucijada, ¿cuál es el camino a seguir? Es compañía, luego es consulta. Es salida, luego es historia. Es historia, luego es tomar posición histórica. Entonces la fe, claro que tiene que ver en todo. ¿A quién voto? Consulta tu fe. No te va a decir a quién tienes que votar, pero sí te va a dar una orientación de por dónde van los caminos de Dios y luego tú harás el juicio. ¿Qué profesión elijo? Señor, ¿para qué me has traído a este mundo? A ver, ¿qué ha acontecido en mi historia que me pueda orientar? ¿Qué necesidades me has presentado tú así frente a la cara de sopetón para conmover mi corazón? No elijo simplemente por mi deseo, no, es que yo quiero ser tal cosa porque viven muy bien, porque es una profesión muy sólida. No,
es que vivo en compañía, es que tengo fe. Voy a elegir cónyuge porque quiero casarme. Bueno, pero este cónyuge que te va a acompañar, ¿es compatible con la compañía de Dios que tienes? Porque si él rechaza esa compañía, una de dos, o tú también la rechazas, o no vais a ir al unísono en verdadera compañía. ¿Te das cuenta que la fe no es solo un sentimiento, ni es solo una creencia? La fe de verdad, la fe de verdad. Claro, lo que ocurre es que en este momento le damos tanta importancia a los estados de ánimo, al sentir, quiero sentir, que lo verdadero, lo real, lo histórico, queda en un segundo término. Y entonces mucha gente, la fe que busca es un refugio. No, es que yo quiero aislarme del mundo y la fe me aísla. Pues mire usted, se está evadiendo de la fe, porque la fe no le va a aislar del mundo. Le aislará del mundo una ideología de estas terapéuticas, de buscar la paz y la relajación, pero eso no es la fe. La fe no le va a dar paz. Le va a dar paz en el fondo del corazón, pero le va a meter en muchas luchas y en muchos compromisos. Yo no he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz a la tierra. Yo quiero que arda. Y la fe es un ardor, pero un ardor no solo por dentro, sino hacia afuera. Por tanto, que no estamos ante algo privado, íntimo, ajeno a la vida. Que no, que se trata de abrir los ojos, de ver a Dios que camina, como Abraham cuando estaba en su campamento y vio a aquellos 3 peregrinos, los 3 ángeles, Dios que le visitaba. Y Dios nos visita en el pobre, en el humilde, en el problema, en el compañero, en todo. Y si uno tiene ojos de fe para ver, verá a Dios y se sentirá empujado por Dios. En conclusión, amigo, sal de tu privacidad, de tu pequeño mundo interior, de esos proyectos y deseos tan estrechitos y tan pequeñitos que no aguantan más que unos años. Ábrete a la palabra divina que te rompe, que abre tus murallas, tus puertas, y mira desde esa palabra divina cómo Dios camina en el mundo, cómo está presente en todos los acontecimientos, interpelando nuestra libertad y nuestro amor.